El turismo, algo que todos hacemos en vacaciones sin darle demasiada importancia, ha ido cobrando una relevancia creciente en la sociedad actual. Y la antropología, como no podía ser de otra manera, también investiga esta nueva situación creada por el género humano. El turismo, con los desplazamientos de población que conlleva, afecta a todas las culturas y sociedades que se ven tocadas por los fenómenos turísticos. La antropología del turismo es un campo abierto en esta disciplina desde hace pocas décadas. El turismo tiene múltiples facetas que permiten la investigación antropológica. Hoy vamos a acercarnos a los estudios antropológicos de turismo de la mano de la profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED, Trude Mühlauer-Seifter, que viene con una invitada, experta en turismo en América Latina, que ya nos acompañó en otra ocasión para hablarnos del sistema vial andino. Esta vez hablamos de proyectos de turismo en América Latina. Tenemos la suerte de que está aquí con nosotros María Luisa Rendón. Me gustaría que nos cuentes un poco sobre tu profesión que ya empeñaste muchos años anterior y cómo es tu formación para que podamos entender cómo has escogido ese tema de tu tesis que nos has explicado en otro programa que no vamos a entrar tanto. Bueno, muchas gracias por invitarme. Saludo a las personas que están escuchando este programa. Y bueno, mi trayectoria ha tenido ciertos cambios, como es lo que pasa en la vida de las personas. Y yo inicié formándome en Perú, porque yo soy de Lima, en la carrera de Administración en Turismo. Me gustaban mucho los idiomas, la geografía, una serie de temas de patrimonio cultural sobre todo, y pues comencé a formarme en esa carrera. Pasaron los años y he ido combinando un poco el desempeño profesional con la formación académica, alternándolo, y eso es algo que me ha ido haciendo decantar hasta que he llegado al doctorado en Ciencias Sociales con especialización en estudios andinos, en donde he realizado esta tesis de reconstrucción del sistema vial andino y el estudio de su nominación como Patrimonio Mundial, que se ha realizado pues hace 2 años, en el 2014. Luego de formarme en esta carrera de Administración en Turismo, entré a trabajar en el sector privado de operación turística, pasando por una aerolínea brasileña, Varig, luego en la parte de hotelera, marketing hotelero específicamente, y luego en la parte de turismo de lujo, para operación turística también de mercadeo y comercialización. Y esto me hizo ver que yo no quería desempeñarme en el sector privado de operación turística, lo encontraba un poco vacío. Me parecía muy entretenido, pero yo tenía otro tipo de motivaciones que iban mucho más vinculadas al tema de políticas, planificación y contacto con otro tipo de realidades que también involucra el turismo. Bueno, pero para eso, perdona que te interrumpo, para eso tenías que ver muchos ejemplos que vamos a hablar de tus 2 vías. Sí. Uno es la formación que te dedicas en ese ámbito de tu turismo, ¿no? Y la otra luego más adelante será la asesoría de proyectos, que para nosotros y para nuestros oyentes creo que es una parte muy rica que nos gustaría que nos cuentas más detallado, que cómo se ve, cómo se entra en ese mundo de la evaluación de proyectos y qué se ve desde adentro, ¿no? Pero antes a lo mejor nos hablas un poco de la vía formativa donde que has desarrollado en esos años. Todo está un poco relacionado y justamente hice una maestría en Barcelona.
un MBA y también un máster de gestión de ocio, turismo y tiempo libre, y luego un curso en Holanda sobre gestión del turismo sostenible. Y esto me inspiró un poco, junto con un trabajo que realicé en un proyecto inserto dentro del Viceministerio de Turismo en Perú, financiado por Cooperación Española, allí vemos mucha conexión, a trabajar un poco en ambos campos, tanto en la implementación de proyectos y en la evaluación de proyectos, como en la rama de capacitación. Luego de mi maestría estuve realizando una serie de labores en una consultora catalana que asesoraba proyectos municipales y también realizaba capacitación, al igual que lo que hice en el Viceministerio de Turismo de Perú. Entonces, luego de estas dos experiencias, me inspiré mucho en publicar mis primeros libros sobre desarrollo turístico municipal, en una labor de intentar orientar a la acción, pero por otro lado también de intentar difundir y discutir determinados planteamientos y modelos que se proponían ya en el año 2006 respecto del impulso turístico local. ¿Qué municipio puede o no, o debería o no ser turístico? ¿Es que todos deben ser turísticos o no? ¿Y de qué manera se puede sugerir que exista una mejor participación, una trascendencia de la gestión local simplemente destinada a alumbrado, barrido y limpieza o seguridad, y que vaya un poco más allá atendiendo la vocación territorial, las disputas en torno a uso público compartido de los espacios, etcétera, etcétera? Allí es que justamente comienzo la labor de capacitación, y que, para resumirla, la inicié desde el año 2006, justamente dictando una serie de conferencias, realizando capacitaciones que incentivaban al asocio público-privado, pero también a generar iniciativas de base local que hagan que el turismo tenga un contenido más profundo, más de intercambio y de calidad y de beneficio a todos los actores que participan. Y comencé a desempeñarme dando conferencias en diferentes países: Brasil, Uruguay, Ecuador, recientemente México, Perú, obviamente, que es el país donde residía, Argentina, para comenzar a lograr transmitir algunas ideas que, por supuesto, no son perfectibles todas, en torno a la gestión turística y a este tipo de nociones de sostenibilidad en torno a la actividad turística, que muchas veces es tan nociva, ¿no? Entonces allí inicié las conferencias y, por otro lado, también el desempeño académico a nivel de posgrado y de maestría que vengo realizando hasta ahora, tanto presencial como a distancia, ¿no? Esa es la rama de capacitación. ¿Y qué es el perfil de los que reciben esa formación? ¿Puedes hablar un poco de eso? ¿Cómo son los formatos de la formación que das? ¿Y a quién está dirigido? Que a lo mejor es interesante saberlo, ¿no? Sí. Lo comento brevemente para luego ingresar al tema de proyectos, que es bastante extenso. El perfil de las personas que normalmente capacito o con los cuales tengo también relación en los cursos o diplomados de posgrado y de especialización, son personas que trabajan mucho a nivel de cargos públicos, de gestión pública de la actividad turística, de la actividad cultural o de la gestión ambiental. Algunos de ellos son becarios de otras instituciones, como la Organización de Estados Americanos o sus propias instituciones privadas y públicas, que tienen interés en que ellos tengan una formación especializada y un acercamiento a ciertas nociones de responsabilidad, de prevención de impactos en turismo y también de una gestión un poco más concertada de la actividad. Y otras personas que no son cargos públicos son los ejecutores o planificadores de proyectos que trabajan en proyectos de naturaleza, de patrimonio cultural, de turismo rural comunitario o a nivel empresarial también, que están buscando desde diversas disciplinas, es decir, ellos ya tienen una formación previa de ingeniería, arquitectura, geografía o lo que sea, y lo que buscan es incorporar cierto tipo de formación, ya que se están desempeñando en turismo, para comenzar a realizar una actividad que tenga un sentido mucho más, que considere muchos más elementos del territorio y de las poblaciones con las cuales trabajan, ¿no? Ese sería el perfil.
Y eso nos lleva directamente a la asesoría, ¿no?, de proyectos. Sí. ¿Puedes decir un poco qué es la labor que hay que hacerlo? Porque para lo mejor la gente no sabe muy bien. Es que Sí. sabemos todo que hay asesoría de proyectos, pero nadie sabe muy bien qué es la labor que uno desarrolla, con qué se encuentra, sí. y el margen de tiempo que suelen ser esos proyectos, todo eso un poco para tener una idea qué perfil de trabajo y también profesión puede ser eso. Sí, bueno, básicamente mucha gente conoce a estos profesionales como consultores o asesores de proyectos, ¿no? Es un trabajo de naturaleza variable, pueden haber consultorías que duran un mes, o se puede asesorar, por ejemplo, para un taller que dura una semana, como pueden haber consultorías de mediano o largo plazo que duran años durante la ejecución de un proyecto. Estos proyectos de desarrollo por lo general están asociados al mundo de la cooperación internacional, y pues de una u otra forma también son criticados porque son proyectos que llevan al territorio determinadas formas de propuestas de cómo debe ser el desarrollo, quiénes deben participar, y que intentan atender problemáticas locales, ¿no? Entonces allí entra una serie de debates de quienes están 100% convencidos de la práctica del desarrollo y quienes están también abogando en torno a una crítica al desarrollo y a una mirada también, en este caso, crítica de la actividad turística, ¿no?, que es la actividad en la cual yo me he desempeñado. Ha sido bastante complejo conjugar ambos y también creo que uno va tomando posiciones conforme va transitando en esta carrera. La labor de asesoría de proyectos pasa por trabajar con diferentes colectivos de personas, diferentes territorios y en entornos rurales, urbanos, muy, muy diversos, ¿no? En niveles de política también muy distintos, puede ser con emprendedores locales, asociaciones, colectividades indígenas, andinas, afrodescendientes, etcétera. Grupos de población de diferentes edades, pueden ser ancianos, pueden ser hombres, mujeres, niños, en fin, hay una gran variedad de proyectos. Algunos de ellos contemplan elementos de salud, mejoras en la calidad de vida, calidad ambiental, empoderamiento de género, es decir, allí tenemos una serie de temas muy complejos que entran en juego. Y básicamente respecto a mi experiencia, yo en este tipo de labores he trabajado en Argentina, en Perú y en Ecuador. Y la mayoría de casos, en la línea en la que yo me he centrado mucho más es en el trabajo de redes, justamente. Y en estas redes pues entran instancias de gobierno, organismos de cooperación y instancias de gobierno me refiero desde lo nacional hasta lo local, hasta un municipio pequeñito que gestiona la actividad turística o que tiene que ver con la gestión turística pero no lo hace. Allá están las problemáticas. Y también pues con comunidades locales, emprendedores, cámaras o gremios de turismo que son muchas veces muy poderosos a nivel político y a nivel económico, cadenas privadas y también iniciativas de turismo comunitario. Entonces, en estos 3 países he trabajado en diferentes proyectos que han tenido que ver con todo eso y con una serie de problemáticas, como te he detallado, ¿no?, distintas. Pero para aconsejar o para ser apto para ejecutar esa profesión, para decirlo así, ¿no? ¿Qué dotes tienes que tener? ¿Qué piensas tú? Porque yo lo veo como una persona que difícilmente puede llevar una vida familiar tranquila. Bueno, a nivel personal podemos hacer un segundo programa muy extenso, pero mira, a nivel de dotes o cualidades profesionales y de condiciones de vida que te faculten a realizarlo, pues tienes que tener mucha disponibilidad a viajar y también un amor por explorar, por cambiar y una versatilidad también para tratar diferentes temas y por supuesto también mucha sinceridad cuando no los manejas, que eso es importante en cuanto a la ética profesional, no decir que sabes de todo y que puedes hacer todo, sino reconocer que hay personas que conocen o manejan más cierto campo.
En mi caso ha facilitado mucho el tema de no estar con una pareja, con un esposo comprometida o con hijos, ya que eso de una u otra forma también complejiza las decisiones que uno toma para moverse de un lado a otro, aunque no es imposible compatibilizarlo, que tengo compañeros que sí lo han hecho. Y por otro lado, en cuanto a capacidades, creo que es muy importante la capacidad de comunicación, de escucha, de observar una realidad y de lograr conjugar y negociar los intereses de los diferentes actores que participan en la red o en el proyecto que uno está trabajando. Dialogar a diversos niveles, ¿no? Con altas autoridades, con empresarios. Se tiene determinadas formas de entrada, se tiene que atender determinados intereses y, por supuesto, todo de forma ética, transparente y también con los actores locales, yéndonos hasta el otro extremo, ¿no? Ver que existen multiplicidad de intereses, demandas que no solamente tienen que ver con la participación económica, sino con la representación política o la autoidentificación identitaria y con una serie de cuestiones que tienen que ver con la propia realidad del territorio. Entonces allí hay entra en juego una capacidad de análisis, de negociación que bueno, pues te la va dando también el propio camino de ejercer la profesión de consultor, ¿no? Pero lo que quería decir que, bueno, o que pienso es que a lo mejor la faceta de la formación, digamos, antropológica te puede ayudar porque en el fondo lo que deduzco de lo que me dices es como uno está todo el rato en el proceso de traductor entre niveles, ¿no? Porque eso es la base de la dialéctica, ¿no? Que si no traduzco qué quiere el otro decirme, entonces pues es muy poco posible sí. de tener un diálogo realmente y llegar a una sí. solución, ¿no? Es porque un doble papel. Es un papel complejo, ¿no? De traductor y también de mediador. Claro. Que puede ser muy criticado también, ¿no? Pero al trabajar dentro de en este campo, pues sí, tienes que manejar temas de gestión del proyecto en sí, es decir, manejo financiero, de acciones, de ejecución y alcance de determinados objetivos, pero a la vez tampoco puedes imponer tu visión o la línea de trabajo y la prioridad de cooperación de la ONG o del donante que te está dando los fondos, sino que yo he encontrado eso en mi carrera y allí el propio consultor hace una serie de elecciones profesionales. He optado justamente por intentar recoger los intereses de los diferentes actores que entran en juego y tratar de hacerlos entrar en diálogo a ellos mismos. Y tratar no de tener la voz de traductor, sino más bien de mediar en el proceso, hacer que entre en el diálogo, porque muchas veces encuentras lugares en los que los actores están totalmente escindidos, en conflicto, en poco diálogo. Y cerrado, ¿no? Hay situaciones violentas también. Malú, ¿nos podrías dar un ejemplo muy práctico con los muchos que tú has trabajado sí. Para que se hace más plástico esa sí. problemática tan complicada, enredada? Mira, podría ponerte varios. Me gustaría poner dos, tal vez uno en el ámbito urbano y otro en el rural, para más o menos ver realidades distintas, ¿no? En el caso rural, no voy a mencionar el nombre de la comunidad para evitar inconvenientes. Sí. Encontré una comunidad en la zona central de Perú, en donde a través del proyecto en el cual estábamos trabajando, necesitábamos poner en diálogo a la comunidad local, una comunidad indígena, agroproductora y textilera, que estaba situada junto a un recurso arqueológico, a un bien arqueológico, que para ellos era concebido de su propiedad, en conflicto con el gobierno local, es decir, con la autoridad municipal y con el ex-INC, es decir, el instituto que manejaba el patrimonio cultural. Ahora en Perú esto es un ministerio. Y nosotros al entrar como ONG, pues tuvimos que entrar de la mano de otra organización, no de estos actores en conflicto, para que la comunidad se siente a conversar con nosotros, escuche y deje de tirar piedras, ¿no? Porque te tiraban piedras, y comiencen a entrar en diálogo con otras instancias, ya que cada uno de los actores tiene una visión de cómo se debe usar y quién tiene la titularidad del bien. Entonces allí pues tuvimos que hacer un trabajo muy lento, entraron en juego factores de género, porque quienes hablaban de la comunidad y nos daban la cara eran hombres, no las mujeres de la comunidad, y nosotras como consultoras fuimos 2 personas que éramos mujeres,
que entramos con un mediador. Ahí hay un problema de comunicación, ¿no? Muy complejo. Ese fue un caso que tuvimos que resolver a partir del diálogo, de la generación de confianza, etcétera. Y el otro es un caso urbano en Argentina, en donde también trabajé en otra red de turismo responsable que actualmente sigue funcionando, se llama reddeturismoresponsable.org, en donde tuvimos que poner en diálogo, dentro de una situación muy compleja, a diferentes niveles de gobierno, con ciertas visiones y ciertas posturas respecto de la actividad turística, y a empresarios locales, hoteleros sobre todo, instalados en la ciudad de Buenos Aires, y conjugarlos, por ejemplo, con estos colectivos de recicladores cartoneros, que tienen toda una dinámica y una problemática en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, allí también, pues ves otro caso en el cual se necesitan sentar las bases para la participación, para el diálogo de los actores, conjugar intereses y no imponer los intereses o la visión del consultor, sino hacer más bien que los actores intenten dialogar, negociar sus espacios de participación con intereses políticos, con intereses económicos, con intereses sociales, y que intenten establecer cierto tipo de nexos de cooperación para que todos puedan participar dentro de la actividad turística de una u otra forma, de forma ética, pero también beneficiosa para todos. Pues muchas gracias, Malú, se puede llamar así. Sí, claro. Y ha sido un placer tenerte aquí y bueno, los que se han interesado en los temas que trabajas, pues te buscan en internet y verán la cantidad de cosas que has trabajado. Es que es realmente un placer tenerte aquí. Bueno, gracias. No, gracias a ustedes por invitarme, y con mucho gusto para cualquier intercambio futuro pues pueden contactarme. Gracias. Agradecemos su participación en Sin Distancias a la profesora de Antropología Social y Cultural de la UNED, Traude Mühlauer-Seither, y a su invitada, experta en turismo en América Latina, María Luisa Rendón. Muchas gracias a las dos y hasta otra ocasión.